Esto es lo que estaremos haciendo en este tutorial. Estaremos creando lo que es la segunda parte de lo que es el video de hamburguesas. En este tutorial lo único que vamos a agregar es el JavaScript para que puedan tener esta funcionalidad en el carrito, lo que es agregar lo que es el menú de las hamburguesas. Y aquí, bueno, pueden borrar, ¿de acuerdo? Y vaciar el carrito si gustan, ¿de acuerdo? Entonces, quédense y suscríbanse. Nos vemos en el video. Hola amigos, bienvenidos a este tutorial. En este tutorial vamos a ver la segunda parte de lo que es del video de hamburguesas. El video de este, lo que haremos es hacer funcionar lo que será el carrito de compras. Entonces empecemos. Lo primero que debemos de hacer es descargar el archivo Drive que les dejé en este video. Una vez descargado, bueno, lo vamos a descomprimir, esta parte de aquí. Esperamos a que se descomprima. Si gustan pueden eliminar el RAR. Y bueno, vamos a abrir lo que sería el editor de código de su preferencia. Yo uso Visual Studio Code, ya que es con el que más me acomodo, ¿de acuerdo? Entonces pueden usar el que gusten. Y bueno, abrimos el editor. Entonces pasamos a abrir el editor. Aquí tengo lo que es mi editor ya de Visual Studio Code. Y pasamos a arrastrar lo que es la carpeta. Y tenemos aquí ya nuestra carpeta que hemos hecho del video anterior. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a abrir lo que es la carpeta. Vamos a crear una carpeta llamada JS para insertar el JavaScript. Una vez hecho esto, ahora vamos a lo siguiente, que es crear un archivo, lo cual lo voy a llamar app.js. Dejen un poquito más grande el editor. Yo uso un plugin para poder estar viendo lo que son el HTML en vivo. Entonces este plugin se llama Live Server y lo pueden encontrar aquí en las extensiones, ¿de acuerdo? Live Server es este de aquí, ¿de acuerdo? Lo instalan, yo ya lo tengo instalado, por eso no me aparece en verde, pero lo que hace es prácticamente poder ver el HTML en vivo, ¿de acuerdo? Entonces lo instalan y bueno, ya una vez instalado vamos con el clic derecho del ratón y le damos en Open While Live Server. Esperamos a que abra y aquí lo tenemos ya en vivo, ¿de acuerdo? Como les comento, es el video del proyecto es el proyecto del video anterior, a continuación, ¿de acuerdo? Entonces descarguen los archivos y si quieren ver cómo se hace todo esto desde un inicio, bueno, pueden ver el video, ¿de acuerdo? Se los voy a estar dejando también en la descripción. Y bueno, una vez hecho esto, vamos a lo que es al app.js. Bueno, vamos al index porque tenemos que hacer varias modificaciones. Le damos en esta parte del Explorer para ocultar lo que son los archivos y vamos a empezar añadiendo lo que son los ID que vamos a ocupar. El ID, bueno, que primero vamos a ocupar es el ID del carrito, que ya lo había puesto. Posteriormente vamos a ir a hacer lo que sería borrar esta parte del body, lo vamos a dejar en blanco. Lo dejamos en blanco y la otra clase que vamos a estar ocupando aquí sería la de aquí mismo en la P, aquí ID carrito, P vacío, table, vamos a añadir la de ID. Pero me gusta este editor porque bueno, te completa ya todo. Entonces lo que vamos a hacer es agregar el ID de lista de carrito, lista y un carrito. Ok, le vamos a guardar lista y un carrito. Luego vamos a añadir lo que sería en la etiqueta perdón, en el enlace de aquí vamos a agregar el ID también.
para poder hacer el vaciado después del carrito. Esto vamos a llamar como vaciar, y luego vamos a ponerle acá carrito. Vamos a guardar, y bueno, aquí son las únicas modificaciones que vamos a hacer en esta sección. Y vamos ahora a la sección donde empiezan los pedidos. Solo que aquí en vez de clase, como está aquí listo platillos, puse dos clases. Aquí es ID, lista platillos, de acuerdo, ID lista de platillos. Y también lo que vamos a hacer, déjenme un poco más grande esta parte, vamos a agregar aquí el 1, luego aquí vamos a poner el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, de acuerdo. Y vamos a guardar, y ya nada más lo que nos faltaría es agregar aquí script para agregar lo que es nuestro archivo src y js de la carpeta y app.js. Guardamos. Entonces son los únicos cambios que vamos a hacer. Ahora lo que vamos a hacer es abrir el archivo app.js y vamos a empezar a hacer lo que sería nuestro JavaScript del carrito de compras. De acuerdo, vamos a empezar con las variables. Declarando las variables, vamos a poner constante, una variable de constante, perdón, y aquí va a ser carrito igual a document.get element by id. Get elements by id. Vamos a poner comillas, vamos a poner carrito y punto y coma. De acuerdo, vamos a hacer otra constante llamada platillos, y este igual va a ser document.get element by id. Esto significa que vamos a obtener el id en el HTML, de acuerdo. Esto quiere decir que vamos a obtener el elemento by id llamado lista platillos. De acuerdo, punto y coma. Definimos la siguiente variable, const y lista platillos. Lista platillos es igual nuevamente document, y este va a ser un query selector. De acuerdo, query selector, y por nombre va a tener, comillas, va a ser el id lista guión carrito de body, punto y coma, y luego nuevamente constant, una constante, y aquí va a ser vaciar carrito pt igual a document nuevamente punto get element by id, y aquí vamos a poner las comillas, va a ser vaciar el id de vaciar carrito.
¿de acuerdo? Vaciar carrito, punto y coma. Vamos a guardar. Bien, seguimos con el tutorial. Entonces vamos a seguir aquí, definir una función. Bueno, vamos a poner la función cargar event punto y coma. Y aquí vamos a declarar la función cargar event. Si quieren lo pueden copiar y pegar. Y aquí abrimos llaves y vamos a poner lo que que sería agregar al carrito. Entonces los platillos punto add event listener, acuerdo, nuevamente, y punto y coma, en comillas ponemos clic y compra, y comprar, que lo vamos a definir como comprar platillo, acuerdo. Luego sigue punto y coma, vamos a declarar lo que sería para eliminar el platillo del carrito. Vamos a poner carrito punto add event listener. Nuevamente hacemos lo mismo, ponemos comillas, le ponemos clic y aquí va a ser punto y coma, eliminar platillo, punto y coma. Vamos ahora a declarar para que vacíe el evento de vaciar el carrito. Vamos a poner vaciar carrito btn punto, nuevamente add event listener, y abrimos comillas, clic, y aquí vamos a ponerle como vaciar carrito, vaciar carrito, punto y coma. Y vamos ahora a hacer la función para que lo guarde en local storage. Vamos a poner document punto add event listener, nuevamente el evento, y abrimos punto y comillas, y vamos a poner dump content loaded, ok, coma, leer local storage, punto y coma, ok. Bien, vamos a hacer ahora lo que sería la siguiente función. Bueno, esto lo pueden acomodar si gustan, o pueden darle aquí en format document start configure, y bueno, yo uso prettier, de acuerdo. Entonces ese prettier es para darle un formato a lo que sería el documento. Pueden ir aquí y bueno, también lo buscan y le dan en prettier, y es este, de acuerdo, le dan formato a su código para que no tengan que ir uno por uno, y es un poquito más rápido, porque solamente van aquí, le dan en format document y ya lo formatea, le pone un orden, de acuerdo. Entonces es muy útil para su desarrollo. Vamos a hacer lo que es la siguiente función, la cual añade el platillo al carrito. Entonces vamos a darle función, creamos la función, y esto va a ser comprar platillo, de acuerdo. Vamos a LD aquí, abrimos llaves,
y lo que vamos a hacer es agregar punto prevent default prevent default. Esto lo que hace es que evite que nos arroje cuando le damos en aquí, nos arroje aquí en la URL. Entonces evitamos que haga eso, ¿de acuerdo? Entonces lo siguiente que haremos es hacer un if. Vamos a hacer el e.target punto class list y punto contains abrimos nuevamente comillas y vamos a poner agregar carrito, abrimos llaves y lo siguiente que vamos a hacer es cos platillo es igual a el punto target y vamos a poner lo que sería el parent element, punto nuevamente parent element, punto y coma y vamos a poner el datos platillo y vamos a poner platillo, punto y coma. Entonces esta función lo que hace es añadirlo al carrito, ¿de acuerdo? Entonces estamos listos y vamos a crear la siguiente función, que sería esta, la cual nos va a funcionar para leer los datos del platillo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a crearla, vamos a crear la función y va a tener por nombre el mismo, leer datos platillo, lo cual va a ser su imagen, su H4, el precio, ¿de acuerdo? Y su ID. Entonces lo que hacemos aquí es definir platillo, ¿de acuerdo? Abrimos llaves y vamos a poner una constante que diga info platillo. Vamos a dar igual, abrimos llave nuevamente y empezamos a definir lo que es nuestro objeto. Este es un objeto, ¿de acuerdo? El cual va a contener imagen. Vamos a poner dos puntos, vamos a poner el platillo, punto query selector para poder escoger la etiqueta del HTML, la cual es una img, y vamos a poner src y coma. Tenemos otro objeto, cuál va a ser el título. Abrimos y ponemos nuevamente platillo, ponemos punto query selector, ponemos llaves, perdón, y paréntesis, y abrimos lo que son las comillas, ponemos el H4 y este va a tener text content, nuevamente coma para definir otro objeto y ponemos precio dos puntos platillo y nuevamente punto query selector para definir, para traer nuevamente lo que sería la clase precio y también lo que es la etiqueta span.
ponemos punto text content, ponemos punto y coma, perdón, ponemos coma, y ahora vamos a definir otro objeto, lo cual sería el ID, dos puntos, platillo, punto query, nuevamente selector, comas, tenemos el enlace en que sea el atributo get attribute, de acuerdo, ponemos paréntesis, ponemos comas y será el data-id, ponemos, bueno, que serían nuestros objetos definidos. Dejen un poco más grande esto, y lo que ahora sería llamar a la función insertar carrito, abrimos paréntesis y de aquí vamos a traer el info platillo, de acuerdo, punto y coma, y ya está nuestra función que lee los datos del platillo, de acuerdo. Entonces vamos a crear la siguiente función, que sería la función para insertar los datos del carrito, de acuerdo. Entonces más bien esta sería la función para mostrar el platillo seleccionado en el carrito, de acuerdo, lo cual va a ser aquí que aparece. Entonces lo que vamos a hacer es declarar la función y, como les decía, insertar carrito y luego nuevamente platillo, ponemos llaves y definimos la constante row igual a document punto create element, de acuerdo, para crear el elemento, y ponemos puntos, vamos a poner tr y punto y coma. Ahora vamos a seguir con el row.inner html, vamos a poner al igual, vamos a crear los backsticks para poder meter lo que sería código HTML en esta sección. Bueno, ¿cómo puse estos backsticks? Es con la tecla en Windows, es Alt 96. Teclean Alt y 96 y los crea, ¿de acuerdo? La verdad, en lo que es en Linux y el Mac, no sé si es igual. Ahí sí podrían checarlo en el código AXI. Al parecer yo presiento que es lo mismo, pero la verdad no lo he usado. Entonces seguimos con crear lo que es el HTML aquí para que nos aparezcan la información en el carrito en esta parte de aquí. Entonces aquí lo primero que pondríamos es la imagen img y ponemos src igual y abrimos comillas, ponemos el signo de pesos o dólares y aquí ponemos el nombre platillo punto imagen, de acuerdo. Aquí vamos a definir el ancho, que sería width de 100, de acuerdo. Vamos a guardar. Ahora hacemos lo siguiente, que sería hacer nuevamente abrir td. Vamos a poner lo que sería signo de pesos o dólar nuevamente, un platillo punto título, de acuerdo. Nuevamente td, nuevamente, y somos platillo
punto precio. Entonces abrimos y aquí vamos a poner lo que sería el enlace, de acuerdo, y el enlace sería href es igual esto significa que no va a mandar a ningún lado, ustedes pueden poner ahí un enlace si gustan, y va a ser igual a la clase que vamos a obtener es borrar platillo, borrar platillo, de acuerdo. Entonces vamos a ver aquí data id y vamos a poner el igual, abrimos comillas y ponemos el signo P nuevamente y va a ser platillo platillo punto id y ponemos una X para que aquí nos aparezca una X cuando se vayan seleccionando y podemos borrarla, de acuerdo. Entonces esto va a permitir borrarlo porque aquí va a ir el ID. Entonces bien, vamos bien. Ahora que vamos a poner aquí ya nada más es poner lista platillos punto penchai y grow, de acuerdo, y vamos a poner punto y coma, vamos a crear una que se llama guardar platillo local storage, local storage, ponemos paréntesis y ponemos platillo punto y coma. Entonces vamos a definir esta función, entonces seguimos y seguimos con la función que va a eliminar el platillo del carrito en el down, de acuerdo. Entonces vamos a poner función, a la función eliminar platillo, vamos a nuevamente ponemos aquí punto punto event prevent default, ponemos paréntesis, punto y coma, definimos una variable de tipo let, ponemos platillo, coma y luego seguido de platillo id punto y coma. Lo que hicimos aquí es definir dos variables en una, de acuerdo. Entonces vamos a crear un if, paréntesis, ponemos el punto target y ponemos lo que sería punto class list, luego sería punto contains y paréntesis, comillas, borrar platillo, ponemos lo que son las llaves y ponemos punto target nuevamente, target y punto parent element, punto parent element, de acuerdo. Ok, ponemos punto remove, de acuerdo, punto y coma y luego nuevamente definimos platillo
igual y vamos a poner punto target punto parament punto parament punto y coma. Platillo nuevamente, pero ahora va a ser platillo id. Ponemos igual a platillo punto query selector, abrimos paréntesis, coma, y definimos que sea el enlace y que sea punto del atributo, ponemos comillas y data id punto y coma. Entonces seguimos ahora a poner, vamos a poner eliminar platillo de local storage. Ok, abrimos paréntesis, platillo id. ¿De acuerdo? Entonces vamos a definir ahora la siguiente función, la cual nos va a permitir eliminar los platillos del carrito del DOM. ¿De acuerdo? Lo que significa que este es para eliminar un platillo a la vez. Cuando nos aparezca la X vamos a ir eliminando uno por uno. ¿De acuerdo? Por eso tomamos su ID. Y la siguiente función lo que va a hacer es vaciar el carrito cuando le den al botón de aquí. Vaciar carrito y lo va a vaciar todo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer una función de vaciar carrito, función vaciar carrito, abrimos llaves y vamos a poner un while, vamos a poner un que se va a llamar lista platillos, vamos a poner el first child y vamos a abrir llaves. De acuerdo, vamos a poner la de lista platillos punto remove child. Va a significar que lo va a remover y va a remover lo que es la lista platillos. Ya, de acuerdo, vamos a poner aquí coma y vamos a declarar aquí vaciar local storage, vaciar local storage, unos paréntesis, punto y coma, y vamos a poner que retorne return false, de acuerdo, punto y coma, y ya tenemos nuestra función que elimina los platillos del carrito del DOM. De acuerdo, entonces ahora vamos a crear la función que nos va a permitir guardar los platillos en local storage. De acuerdo, lo cual la definimos aquí. Vamos a hacerla. Si gustan pueden venir aquí y copiar el nombre porque es algo largo. Ponemos la función entonces y vamos a pegar aquí guardar platillo local storage, vamos a poner platillo, vamos a poner llaves y vamos a definir una variable de tipo let, vamos a poner animal platillos, de acuerdo, punto y coma y 20 platillos. De acuerdo, vamos a poner igual, obtener platillos local storage, obtener platillos local storage, coma. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a poner el platillo
para platillos.push, nuevamente platillo, coma, y aquí definimos local storage punto set item, punto y coma, platillos, coma, JSON string file, platillos. Guardamos, y ahora lo que vamos a hacer es esta función, lo cual nos va a ayudar a comprobar que haya elementos en local storage. Entonces vamos a hacer función, si quieren pueden, perdón, es esta de aquí, si quieren pueden copiar y pegar el nombre, es algo largo, y entonces esta función, como les comentaba, les va a comprobar que hay elementos en el local storage, ¿de acuerdo? Entonces vamos a definir una variable de tipo let, platillo, y lo vamos a poner ls, punto y coma, ponemos platillos, y vamos a hacer un if else que nos va a comprobar si hay algo en local storage, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacemos es crear un if, abrimos y definimos local storage, ponemos punto get item y ponemos el nombre de platillos, sino que sí, ¿de acuerdo? Entonces ponemos llaves, ponemos platillos, se iguala a un arreglo, punto y coma, ¿de acuerdo? Entonces aquí está, lo que está haciendo es comprobando si hay platillos en local storage, sino de lo contrario que sea igual a nulo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer el else, punto else, abrimos nuevamente llaves, plantillas ls, ponemos igual, ponemos JSON de tipo JSON, parse, JSON.parse, ponemos llaves, perdón, paréntesis, y ponemos local storage get element item, y ponemos aquí sería platillos, platillos punto y coma, y ponemos retorno platillos es ls punto y coma, aguardamos y vamos ahora a crear la función que sea, vamos a crear la función para imprimir los platillos de local storage en el carrito, de acuerdo, que nos aparezcan ya aquí, punto y coma, lo borré y bueno, ya puse el punto y coma. Vamos a poner entonces lo que sería, bueno, crear la función leer local storage, de acuerdo, ponemos llaves, punto y coma, y definimos nuevamente let, una variedad de tipo let, platillos ls, punto y coma, y aquí llamamos la variable platillos igual va a ser a obtener
pueden copiar de aquí o dejen que les ayude lo que es el editor, ¿de acuerdo? Entonces ponemos paréntesis, punto y coma, nuevamente ponemos platillos ds sum for each, reach, y abrimos paréntesis, función, información platillo, unos llaves, pero va a ser dentro, y colocamos aquí punto y coma, no se me olvide, y vamos a construir el template, de acuerdo. Entonces vamos a poner aquí const y vamos a poner document punto create element coma r y coma, y aquí vamos a poner row nuevamente punto inner html nuevamente, y creamos los backsticks add 96, damos un espacio, ponemos punto y coma aquí para que no se nos vaya a olvidar, y vamos a crear lo que sería de la imagen img, vamos a poner src es igual a millas, y vamos a colocar el signo de pesos, ponemos llaves, ponemos platillo punto imagen, vamos a width es igual al 100%, no, de 100, perdón, y vamos a crear lo que sería nuestro td, y este sería llaves platillo punto título, y ponemos ahora entonces nuevamente td, y nuevamente aquí de pesos, llaves platillo punto precio hrf comillas, vamos a poner la clase que va a ser bordar platillo, ¿de acuerdo? Entonces aquí ponemos data UNID platillo platillo.ini, y ponemos X, vamos, y vamos a poner lista platillos punto append child row punto y coma, ok, damos a guardar, vamos a crear lo que es la función para eliminar el platillo por el ID en local storage, de acuerdo. Entonces
Vamos a crear función, eliminar platillo de local storage. Guardo, entonces paréntesis, buscamos aquí platillo, las llaves, let platillos, s, punto y coma, y vamos a obtener el arreglo de los platillos es igual a obtener platillos de local storage, en los paréntesis, y integraremos comprobando el ID del platillo borrado con lo del ls, de acuerdo. Entonces vamos a poner platillo punto for each, vamos a poner opción, nuevamente paréntesis, platillo ls, vamos a poner coma index llaves, recuerden poner el punto y coma, y vamos a poner ahora dentro de este un if hacer platillo ls, platillo s, vamos a poner punto id igual platillo. Bien, entonces ponemos llaves y ponemos platillos ls.splice index con 1 coma, y ahora vamos fuera y vamos a poner lo que sería el local storage punto set item, bien item de platillos como json punto string platillos, y colocamos punto y coma. Ok, vamos a crear una última función que elimina todos los plantillos de local storage. Creamos función vaciar local storage, punto clear. Guardamos y vamos a comprobar que funcione nuestro carrito. Entonces vamos a hacer un poco más grande esta parte y bueno, aquí vamos a agregar, digamos 4, ya están aquí nuestras órdenes y le damos en cerrar, ¿de acuerdo? Entonces, y déjenme probar algo porque aquí me está poniendo undefined, lo cual no debe de decir eso, debería de traer el nombre que es
el H4 aquí. Entonces regresamos al código y revisamos aquí. Título está bien. Aquí el título está bien. Título, content, aquí me falta una N. Tenemos la N, content. Nuevamente recargamos. Borro esto. Recargamos y vamos a agregar nuevamente. Y listo, ya aquí está apareciendo lo que es nuestra hamburguesa, el nombre de la hamburguesa, ¿de acuerdo? Entonces sería todo. Aquí, bueno, pueden extender un poco más si gustan meter más clases y más información para que les aparezca aquí, ¿de acuerdo? Entonces esto aquí me aparece repetitivo porque, bueno, aquí tengo solamente, puse un precio, pero aquí pueden ponerle 20, no sé, aquí 30, aquí 30, cambiarle los nombres, cambiarle las imágenes, agregar mucho más, ¿de acuerdo? Entonces ya nada más dejen para recargo para que vean que funciona lo que puse, que fue de esta de, no encuentro lo que puse de 20 pesos. No, es que no le di a guardar, perdón. Entonces recargamos y aquí está 30, 20, 15 pesos. Y aquí está apareciendo ya 20, 30, 15 pesos. Entonces ya eso ya depende de cómo quieran jugar. Ya modificar el archivo conforme a sus necesidades, ¿de acuerdo? Entonces espero les haya gustado. Y bueno, no se olviden suscribirse al canal. También si pueden compartir me ayudarían mucho. También si le dan me gusta al video. Y si se suscriben, como les comento, me ayudarían bastante. Entonces gracias por el video. Y hasta luego.